Supongamos que la declaración del hermano John sobre la formación de la imagen de la bestia fue prematura. ¿Acaso el caso requería tales demostraciones? Respondo, no, 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 si Dios me hubiera hablado alguna vez. Esta es una de las declaraciones de la mensajera del Señor que hoy los que afirman que la imagen de la bestia se formó en 1892 utilizan para poder decir que Ellen White respaldó la interpretación de Alonzo Trevor Jones. Pero aquí surgen preguntas. ¿Realmente Ellen White respaldó la interpretación de A.T. Jones? ¿Realmente la mensajera del Señor predicó que la imagen de la bestia se formó en el año 1892? En este estudio vamos a analizar a su profundidad y a su detalle esta carta de la mensajera del Señor. Y también vamos a analizar la controversia entre A.T. Jones y Uriah Smith. Por eso el tema lo titulé ¿Respaldó Ellen White a A.T. Jones sobre la imagen de la bestia ya formada en 1892? Y antes de poder continuar, vamos a orar para pedir a Dios la ayuda de su Santo Espíritu. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos acompañes, nos des entendimiento y sabiduría para poder comprender esta carta, realmente que ha sido muy controversial en estos últimos años. Te pedimos que nos ayudes y que se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, amado Salvador Jesús, te lo pedimos y rogamos. Amén. Y para poder comenzar vamos a leer Apocalipsis el capítulo 3, el verso 15, la cual dice: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En el anterior video hemos visto que primeramente los moradores de la tierra hacen la imagen, después se le da aliento a la imagen para que pueda hablar y posteriormente hacer matar a todo aquel quien no adore a la verdadera bestia, quien representa el sistema papal, porque la imagen solamente es una copia, un reflejo. Y hemos visto que la imagen de la bestia es más que una unión de iglesia y Estado. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes apóstatas caídas influyan sobre el Estado para que puedan imponer sus dogmas. Entonces va mucho más allá de solamente una unión de iglesia y Estado. Es cuando las iglesias caídas busquen el apoyo del poder civil e influyan sobre el Estado y así puedan gobernar sobre el gobierno. De esa manera podemos decir que la imagen de la bestia aún no se ha formado hasta los días de hoy completamente. Estamos viendo esa formación. Pero esta discusión realmente ha causado mucha controversia a lo largo de los años, desde 1892 en adelante. Pero antes de poder hablar sobre la controversia de Uriah Smith y A.T. Jones, primeramente quiero comentarles lo que aconteció dentro del adventismo histórico. ¿Por qué hubo una separación? ¿Por qué hubo zarandeo? Tal vez muchos de ustedes no se han enterado, pero les voy a contar en forma resumida lo que aconteció. Aproximadamente en el año 2019, un hermano llamado Amado Miguel empezó a predicar que la imagen de la bestia se había formado en el año 1892 y lo estuvo predicando hasta el año 2025 cuando vino la controversia. También aquí entra otro hermano muy conocido llamado Alejandro Maya, quien confrontó o quien estuvo en desacuerdo con Amado Miguel en cuanto a la formación de la imagen de la bestia. Y así en un congreso allá en México se desató totalmente esta controversia. Hubo hermanos apoyando a Amado Miguel y su interpretación profética. Y también hubo hermanos apoyando a Alejandro Maya y su interpretación profética de la imagen de la bestia. Y así hubo una confrontación entre Alejandro Maya y Amado Miguel. Y muchos hermanos se quedaron con Amado Miguel y siguen haciendo congresos hasta los días de hoy. Y muchos hermanos también se quedaron con Alejandro Maya y siguen haciendo congresos también hasta los días de hoy. Incluso si nos vamos al canal de Pedro Ortega, vemos que Alejandro Maya empezó a predicar que la imagen de la bestia no se formó, y así otros predicadores como Salomón Mujía y también Juan Pablo Orellano empezaron a predicar que no se formó. Pero por otro lado tenemos al canal de Amado Miguel. Él empezó a hacer una serie de la imagen de la bestia,
analizando a Ate Jones, analizando a Urias Smith, analizando también los periódicos de la Review and Herald, y así empezó a predicar que la imagen de la bestia se formó en 1892, y no lo hizo solo, también lo hizo con un hermano llamado Rubén Mill. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque esta controversia de la imagen de la bestia no empezó con Alejandro Maya, no empezó con Amado Miguel, empezó muchos años antes, en el año 1892 prácticamente, con Urias Smith y con Alonso Trevor Jones. Ahora nosotros vamos a analizar esta carta de la mensajera del Señor, porque muchos de los seguidores de Amado Miguel están afirmando que la imagen de la bestia ya se formó en 1892 con esta carta de la mensajera del Señor. Y también quiero comentarles que antes de hacer este tema me comuniqué con Amado Miguel, más que todo para comprender cómo él llegó a esa conclusión, pero tristemente no hubo oportunidad de poder hablar con él. También me comuniqué con Rubén Mill, y sí, con él hubo oportunidad, incluso él mismo me envió esta carta o me hizo conocer esta carta de la mensajera del Señor y ahora lo vamos a analizar. Pero antes de poder analizar la carta, no nos vamos a poner ni del lado de Amado Miguel ni del lado de Alejandro Maya. Vamos a ir directamente al escrito, la cual hoy nos corresponde, y vamos a sacar las conclusiones de acuerdo al contexto, de acuerdo a las citas de la mensajera del Señor, para poder tener una posición de acuerdo a lo que dice un escrito está. Pero antes de poder ir a las citas de la mensajera del Señor, tenemos que hacer un resumen del anterior tema para así que ustedes puedan entender el contexto. El pastor Ate Jones publicó en la Review and Herald del 31 de mayo de 1892 y del 7 de junio de 1892 que la imagen de la bestia ya se había formado. ¿Y cómo él llegó a esa conclusión? En el año 1885, el gobierno de Estados Unidos hizo una ley laboral de que ningún inmigrante pueda trabajar en Estados Unidos. Y en el año 1887, la Iglesia de la Santísima Trinidad, una iglesia episcopal, contrató a un pastor de Inglaterra llamado Ewald Pole Warren. Pero la ley de contratos laborales de 2 años antes decía que ningún extranjero podía trabajar en Estados Unidos. De esa manera, el gobierno federal les demandó por $1,000 a la Iglesia de la Santísima Trinidad, y el caso duró 6 años hasta llegar a 1892. Y así la Iglesia apeló a la Corte Suprema y ganó el caso. Pero aquí viene la parte controversial. Se le encargó al juez David Josiah Brewer que pueda redactar el caso, y él escribió que Estados Unidos es una nación cristiana. Y así Ate Jones, al poder leer esa declaración del juez Brewer, dijo que la imagen de la bestia ya se formó para 1892. ¿Y por qué Ate Jones llegó a esa conclusión? Porque para él, que directamente un juez de la Corte Suprema pueda decir que Estados Unidos es una nación cristiana, era solamente un paso para que toda la nación pueda adoptar el cristianismo como religión oficial y que se puedan imponer leyes dominicales. Y aquí surge una pregunta. ¿El pastor Ate Jones tenía motivos para alarmarse? Sí, yo pienso que realmente era algo nuevo para él y para todos los pioneros, porque solamente era un paso para que las iglesias puedan dominar sobre el Estado. Pero ¿tenía él motivos para decir que la imagen de la bestia ya se había formado? Y yo pienso que no. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna cita de la mensajera del Señor que diga que la imagen de la bestia se formó para 1892. Pero para los que creen que ya se formó, esta carta que hoy vamos a analizar es la carta la cual ellos sacan diciendo, aquí Ellen White dice que la imagen de la bestia se formó en 1892 porque está apoyando las afirmaciones del pastor Alonso Trieber Jones. Pero recordemos que el juez Brewer, al escribir que Estados Unidos es una nación cristiana, no lo estaba diciendo en el sentido de que el Congreso había aprobado de que todo Estados Unidos ya practicaba la religión cristiana. Él mismo especificó eso 13 años después en su libro del año 1905. Pero para Ate Jones fue realmente un motivo para decir que la imagen de la bestia ya se había formado. Entonces ahora vamos a analizar la carta del pastor Urias Smith. ¿Y por qué vamos a iniciar con Urias Smith?
con el transcurso del estudio, ustedes se darán cuenta el por qué. Y vamos a ir a la Advent Review and Sabbath Herald del 21 de junio del año 1892. Ahí vemos un apartado que titula In the Question Chair, la cual en español sería En el banquillo de los interrogados. Y ahí vemos que es el número 204, la cual titula The Image of the Beast, la imagen de la bestia. Recordemos que para 1892 la Review and Herald recibía correos de preguntas que les hacían algunas personas en cuanto a temas específicos. Y esta persona que pregunta en cuanto al tema de la imagen de la bestia directamente dice de esta manera: he observado que se está promoviendo la idea de que la imagen de la bestia de Apocalipsis 13:14 ya ha sido formada, pero todavía no tengo claro qué es, dónde está y qué existe actualmente que pueda recibir vida y actuar. ¿Podrían dar alguna información sobre estos puntos? Y ahí vemos unas letras. Las letras son la letra C y la letra E. Esa persona fue la que preguntó lo que hemos leído. No sabemos realmente quién es esta persona, pero él o ella está preguntando que leyó en los artículos de la Review and Herald que ya se formó la imagen de la bestia. ¿Y en qué artículos leyó esta persona? En la Review and Herald del 31 de mayo de 1892, ahí A.T. Jones habló sobre la formación de la imagen de la bestia, cuando él identificó esas palabras del juez Brewer que decía que Estados Unidos es una nación cristiana. Y también en el mismo año, pero en el mes siguiente, el 7 de junio de 1892. Entonces, esta persona con iniciales CE, la cual no sabemos quién es, leyó estas cartas o estas revistas, periódicos de la Review and Herald y no entendió lo que quiso decir el pastor Alonzo Trevor Jones. Por eso, en la fecha del 21 de junio de 1892, él pregunta: ¿qué significa la formación de la imagen de la bestia? Y aquí Uriah Smith responde a esa pregunta y vamos a dar lectura la respuesta del pastor Uriah Smith. Si algunos creen que la imagen de la bestia ya existe, naturalmente tienen el derecho de creerlo, si las evidencias satisfacen sus propias mentes, y hemos estado dispuestos a que cualquier evidencia que alguien considere existir en favor de esa opinión sea publicada para que todos puedan examinarla y juzgar por sí mismos. Primeramente tenemos que entender que la respuesta de Uriah Smith es realmente muy válida, porque él mismo dijo: tienen derecho a creer que la imagen ya se formó. Por eso nosotros hemos tomado la libertad de que ellos puedan expresarse. Obviamente, Uriah Smith se está refiriendo directamente a A.T. Jones, aunque no lo nombra, pero se está refiriendo a él. Entonces, primeramente notamos que Uriah Smith dio cabida para que A.T. Jones pueda publicar en la Review and Herald que ya se formó la imagen de la bestia por la decisión del juez Brewer. Pero tenemos que seguir entendiendo lo que dice Uriah Smith. Pero difícilmente podremos ayudar a nuestro corresponsal en los puntos que plantea, porque todavía no vemos nada suficiente definido y tangible que constituya en un sentido apropiado la imagen de la bestia. Entonces vemos que, a diferencia de A.T. Jones, Uriah Smith también estudió el caso de la Holy Trinity United States y también leyó la afirmación del juez Brewer, pero él mismo dijo: no vemos nada suficientemente definido. A.T. Jones dijo: la imagen ya se formó, pero Uriah Smith dijo: no vemos nada que defina que la imagen de la bestia ya está formada. Y sigue explicando: estamos plenamente de acuerdo con el consejo de no aceptar la opinión de ningún hombre sobre este asunto, sino de satisfacernos estudiando la bestia original, aquella de la cual la imagen debe ser una semejanza, y podemos añadir también estudiando la propia profecía que describe la imagen. Entonces vemos que Uriah Smith manda al lector y a todos los que están leyendo la Review and Herald del 21 de junio de 1892 que vayan a estudiar el papado, porque la imagen solamente es una sombra de lo que fue la verdadera bestia.
O sea que hace lo mismo lo que dice el conflicto de los siglos. Cuando nosotros hemos estudiado realmente la imagen de la bestia, nos hemos ido a la historia del papado y ahí hemos visto cómo el emperador Constantino y Licinio sacaron el edicto de Milán, la cual decía que realmente acabarían las persecuciones a los cristianos. Desde ahí vemos que poco a poco la iglesia primitiva se iba corrompiendo al aliarse con el poder civil del Estado. Y así pasaron muchos años más y en el año 533 el emperador Justiniano le dio ese poder al Papa Juan II para que pueda ser la cabeza de todas las iglesias. Entonces vemos un proceso en cuanto al papado. Primeramente, una iglesia perseguida siendo pura. Posteriormente, una iglesia que poco a poco se corrompía al poder influir sobre el imperio romano. Y después, todo el imperio adoptó el cristianismo como religión oficial y posteriormente le dio todo ese poder al Papa de Roma. Entonces vemos que es un proceso cómo se formó la bestia original y también de la misma manera se formaría la imagen de la bestia. Pero vamos a seguir con lo que dice Uriah Smith. La imagen es algo que debe ser hecha, pero la decisión del juez Breuer no crea nada nuevo, sino que simplemente define un estado de cosas que, según el tribunal, ha existido desde el comienzo mismo de este gobierno. Vemos que para Uriah Smith la decisión del juez Breuer no creó nada nuevo. ¿Qué quiere decir? Que Uriah Smith también vio lo que escribió el juez Josiah Breuer y para él no estaba creando nada nuevo. Y también tiene sentido lo que estaba diciendo el pastor Uriah Smith, porque el juez Breuer no escribió desde ahora en adelante Estados Unidos es una nación cristiana. Breuer escribió que Estados Unidos es una nación cristiana. Y siempre lo fue en el sentido cultural e histórico. Desde su fundación, siempre los estadounidenses reconocieron que su país es una nación cristiana, porque tuvo influencias del protestantismo, tuvo influencias del cristianismo, incluso desde 1620, cuando los puritanos llegaron a las tierras americanas. Por eso pienso que los mismos estadounidenses hasta hoy piensan que su país tiene influencia cristiana. Y claro, en ese sentido, no creó nada nuevo la decisión del juez Breuer. Pero aquí hay que aclarar que A.T. Jones lo veía de otra manera. Para él, la decisión del juez Breuer realmente cambió la forma de ver de muchos cristianos de ese entonces. Y para A.T. Jones, que él pueda escribir que la nación es cristiana, realmente fue como un paso para poder instaurar una ley dominical. Entonces ahí surge esa controversia. Para Jones, la imagen ya estaba formada. Para Uriah Smith, no estaba formada. Pero vamos a seguir comprendiendo lo que dice Uriah Smith. Sin embargo, no podemos aplicar esto a la imagen, porque eso no estaría de acuerdo con la profecía. La imagen no existe desde el principio, sino que es algo que el pueblo, por medio del gobierno, hace y que el gobierno reviste de poder cerca del fin. Si realmente analizamos, vemos que lo que dice el pastor Uriah Smith tiene mucha lógica, no solamente por la decisión de un juez. Nosotros vamos a concluir que ya se formó la imagen de la bestia. Primero tenemos que ver cómo las iglesias protestantes están influyendo sobre el Estado. Y para 1892 había movimientos que querían sí o sí una ley dominical. Estaba la Asociación Nacional de Reforma, queriendo que el gobierno pueda cambiar su constitución para que puedan reconocer a Jesús como el gobernante supremo. Pero también estaba la American Sabbath Union, que sí o sí quería una ley dominical y directamente estaban haciendo todo lo posible para que el gobierno pueda imponer esa ley. Había movimientos, había influencia, pero realmente no estaban influyendo totalmente sobre el Estado. Eso es lo que estaba viendo también Uriah Smith y sigue diciendo: y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por medio de las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió.
Aquí Urias Smith directamente está poniendo el pasaje de Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 13 y el verso 14. Y ahora vamos a analizar lo que él mismo explica de acuerdo a estos pasajes. Las grandes señales, incluso el hacer descender fuego del cielo, preceden a la formación de la imagen. El medio por el cual el pueblo es llevado a tal grado de fanatismo y exaltación que está dispuesto a hacer la imagen es el engaño que estas señales producen sobre ellos. Aquí vemos que para Urias Smith las señales preceden a la formación de la imagen. ¿Qué significa preceden? O sea, que están antes de la formación de la imagen. Y si nosotros analizamos este pasaje, vemos que tiene mucho sentido, que realmente primeramente tendría que descender fuego del cielo, como dice Apocalipsis 13, el verso 13, y después la imagen de la bestia ya tendría que estar formada. Pero para 1892 no había esa señal del espiritismo como él mismo lo va explicando, y sigamos leyendo. Pero esas señales que según otras profecías serán realizadas por el espiritismo aún no han aparecido. Cuando la imagen sea hecha, será hecha por el pueblo, la fuente última del poder legislativo, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos cómo Urias Smith entendía en cuanto al tema de la formación de la imagen de la bestia. Para él era muy importante esa señal del espiritismo, la cual no había en 1892 según Urias Smith. Y tiene mucho sentido si nosotros nos ponemos a analizar estas citas bíblicas. Y también para Urias Smith era muy importante el poder legislativo. Nosotros recordamos que el gobierno federal tiene tres ramas: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo hace leyes. Entonces, para Urias Smith, para que se pueda crear, o mejor dicho, se pueda formar la imagen de la bestia, el poder legislativo tendría que firmar una ley dominical, o tal vez firmar una ley diciendo que todo el país practicaba el cristianismo como religión oficial. Algo así estamos entendiendo cómo lo estaba viendo Urias Smith, y tiene toda la lógica. No estoy diciendo que no tenga lógica lo que escribió el pastor A.T. Jones. Lo que estoy diciendo es que realmente tiene lógica lo que estamos viendo de acuerdo a cómo veía Urias Smith en su tiempo. Y vamos a seguir leyendo. Estas no son opiniones preconcebidas nuestras, sino las especificaciones explícitas de la profecía, y el único camino seguro es ceñirse estrictamente a esas especificaciones. No quisiéramos restar ni un ápice de importancia a la reciente decisión de la Corte Suprema. Es muy importante lo que estamos leyendo en la Review and Herald del 21 de junio de 1892, la página 392, el párrafo 8. Urias Smith no dijo: no importa lo que aconteció en el caso de la Holy Trinity United States. Él más bien dijo: no quisiéramos restar ni un ápice de importancia a la reciente decisión de la Corte Suprema. O sea que para él también era muy importante, así como lo era para el pastor Alonzo Trevor Jones. La diferencia es que Jones dijo que ya se formó con la decisión del juez Brewer, pero Urias Smith dijo no se formó, y él dio sus propias explicaciones. Esa es la diferencia. Y vamos a hacer una comparación de lo que escribió el pastor A.T. Jones en la Review and Herald del 31 de mayo de 1892, la página 337, el párrafo 2. El 29 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión que hizo mucho más de lo que jamás podría lograr una enmienda constitucional o incluso el propio Congreso para formar la imagen del papado. Para A.T. Jones, el asunto estaba en la Corte Suprema, porque el juez Brewer directamente escribió que Estados Unidos es una nación cristiana. Pero para Urias Smith lo más importante era el poder legislativo, y como no había ocurrido, entonces para él no era motivo decir que la imagen de la bestia ya se había formado en 1892, pero él mismo dijo: no restamos ni un ápice de importancia a la reciente decisión de la Corte Suprema. Entonces vemos que los dos estaban en sintonía, solamente que uno había abrazado directamente una postura de que la imagen ya se había formado. Ese era A.T. Jones.
Entonces ya estamos conociendo la controversia y sigamos leyendo. Está plenamente en la línea del cumplimiento de la profecía. Está acelerando la llegada de la crisis. Es, como dijimos en la review del 31 de mayo, un paso que hace lógicamente necesario un movimiento que culminará en la formación de la imagen de la bestia. Para Uriah Smith, también la decisión del juez Brewer estaba dentro de la línea de la profecía. Él no excluyó la decisión del juez Brewer, así como nosotros no excluimos, no decimos que eso no tuvo nada que ver. Sí tuvo algo que ver, porque con esa frase muchos movimientos dominicales estaban celebrando de que Estados Unidos realmente era una nación cristiana y solamente era un paso para una ley dominical, porque posteriormente vino la Feria de Chicago del año 1893 y cerraron los domingos. Entonces sí era preocupante. Entonces vemos que para Uriah Smith la decisión del juez Brewer era, como por decir, el inicio de la formación, pero para Alonzo Trevor Jones era, como por decir, la culminación de la imagen de la bestia o de su formación. Claro que A.T. Jones también dijo que solamente resta darle vida, y eso también es muy importante entender, que para A.T. Jones tampoco fue directamente una culminación en el sentido de que ya terminaba ahí. Para él faltaba darle vida a la imagen de la bestia. Pero una cosa es decir que ya se formó y otra cosa es que esto nos muestra que ya se está formando. Entonces, en eso, Uriah Smith tenía mucha razón. Y vamos a seguir leyendo. Por supuesto, la adoración de la bestia y la formación de la imagen no se establecerán utilizando esos mismos términos. El papado no fue establecido bajo el nombre del hombre de pecado, el hijo de perdición. Del mismo modo, una imagen del papado no será establecida bajo el título de imagen de la bestia. Por el contrario, quienes lo promuevan, cegados por su entusiasmo, la presentarán como un gran avance, una reforma y una demostración de fidelidad a Dios y a Cristo, pero el estudiante de la profecía verá en ella la imagen de la bestia, del mismo modo que los creyentes vieron en la gran apostasía que culminó en el siglo VI a la bestia misma. Review and Herald, 21 de junio de 1892, la página 392, el párrafo 11. Aquí Uriah Smith tiene toda la razón, porque cuando se instauró el papado no tomó el nombre de hombre de pecado. De la misma manera, las iglesias protestantes no toman el nombre de la imagen de la bestia. Más bien, esas iglesias, incluso en los días de hoy, están afirmando de que son parte del pueblo de Dios y que Dios quiere que realmente se pueda afirmar una ley dominical, porque para ellos el domingo es santo. Así como la American Sabbath Union estaba buscando que el gobierno federal pueda imponer una ley dominical. Y hasta los días de hoy vemos que hay muchos movimientos dominicales que quieren influir sobre el Estado y lo están haciendo para que se pueda dictar una ley dominical. Pero no se presenta con el nombre imagen de la bestia, más bien se presenta con otro nombre. Somos el pueblo de Dios y queremos realmente prevalecer la ley de Dios. Eso es lo que dicen hoy los protestantes, tristemente apóstatas, porque quieren una unión de iglesia y Estado para imponer sus dogmas y sus doctrinas de demonios. Pero así veremos que se formará la imagen de la bestia, no con ese nombre, imagen de la bestia, sino camuflado, como hoy lo estamos viendo. Entonces, ya habiendo leído la carta de Uriah Smith, ahora vamos a leer la reprensión que le da la mensajera del Señor al pastor Smith, la cual se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 7 del año 1892. Ahí dice, Smith Uriah, o sea, Uriah Smith. ¿Y por qué es muy importante esta carta? Porque esta carta no dice que Uriah Smith estaba errado y equivocado en cuanto a su interpretación de la imagen de la bestia. Y claro, tampoco le felicita y le da la razón. Pero ¿por qué vamos a leer esta carta? Porque Amado Miguel y sus seguidores leen esta carta y ellos mismos aseguran que Ellen White le está reprendiendo al pastor
Urias Smith porque él falló en cuanto a su interpretación de la imagen de la bestia. Y eso podemos nosotros corroborar si vamos a revisar su canal. Ellos mismos exponen esta carta para poder decir que Urias Smith estaba errado y Ellen White le reprendió por su interpretación de la imagen de la bestia. Eso dice Amado Miguel, Rubén Mill y otros hermanos que aseguran que ya se formó en 1892. Pero ahora vamos a ir directamente a lo que dice la carta en cuestión. Me ha impresionado profundamente la necesidad de escribir con mayor firmeza a nuestros principales hermanos en Battle Creek, pues se encuentran en peligro y no lo saben. Estamos leyendo desde el párrafo 20. Y aquí vemos el contexto. La hermana White estaba impresionada, estaba triste por el actuar del pastor Smith, no directamente por su interpretación en cuanto a la formación de la imagen de la bestia. Ella no le escribe diciendo, Pastor Smith, tu interpretación está errada. Lo que vale es lo que dice el pastor A.T. Jones, porque la imagen de la bestia ya se formó. Eso es lo que no dice la mensajera del Señor. Y sigamos leyendo. Hoy, al leer por primera vez en la revista el artículo del hermano A.T. Jones y su artículo en el mismo periódico en oposición a su postura, pude comprender con mayor claridad algunas cosas que me habían inquietado. Sus peligros me han sido presentados. Entonces vemos que la mensajera del Señor leyó lo que el pastor A.T. Jones escribió en cuanto a la formación de la imagen de la bestia del 31 de mayo de 1892 y también del 7 de junio de 1892. Y ella se puso triste porque el pastor Smith le estaba dando la contraria al pastor Jones. Pero ella no le escribe diciendo al pastor Smith, realmente vi que el pastor A.T. Jones tiene toda la razón, la imagen ya se formó, usted está en contra de la verdadera doctrina. Eso no le dice la mensajera del Señor. Entonces vemos que el contexto es de una tristeza que ella tenía por el actuar del pastor Smith, que es muy distinto, y vamos a seguir comprendiendo. Te dije, Elder Smith, el Señor te ama, pero no disciernes todas las cosas con claridad. Hay quienes te observan influenciados por la postura que tomes, y si tomas una postura incorrecta, guiarás a otros por un camino equivocado. Es muy importante este párrafo porque ella misma le dice, y si tomas una postura incorrecta, guiarás a otros por un camino equivocado. Ella no le dice, usted, hermano Smith, está equivocado. No es igual. Pero los seguidores de Amado Miguel están leyendo esta carta diciendo que la hermana White le está reprendiendo a Urias Smith para que pueda cambiar su postura o le está reprendiendo directamente en cuanto a lo que él cree de la formación de la imagen de la bestia. Lo único que la hermana White le está diciendo es que él estaba en peligro por su forma de actuar, que es muy distinto a decirle que estaba errado en cuanto a su interpretación de la imagen de la bestia. Sigamos leyendo. Las ideas falsas que se desarrollaron en gran medida en Minneapolis no han sido erradicadas por completo de algunas mentes. Quienes no se han arrepentido profundamente bajo la luz que Dios se ha complacido en dar a su pueblo desde entonces, no verán las cosas con claridad y estarán dispuestos a considerar los mensajes que Dios envía como un engaño. Aquí vemos que la mensajera del Señor no le habló al pastor Smith en cuanto al tema de la Holy Trinity United States y la decisión de la Corte Suprema del juez David Josiah Brewer. Más bien a ella más le importaba lo que aconteció en Minneapolis en 1888, el Congreso de la Justificación por la Fe dado por A.T. Jones y E.J. Waggoner. En ese entonces había líderes y pastores que estaban en contra de ese mensaje de la justificación por la fe, la cual la misma mensajera del Señor estaba avalando, estaba confirmando que era un mensaje de Dios. Y ella misma dice que aquellos quienes no se arrepintieron irán directamente en error para no escuchar a los mensajeros de Dios. Y sí, la hermana White estaba considerando a A.T. Jones y a E.J. Waggoner como mensajeros de Dios, pero eso no significa que todo lo que dijo A.T. Jones era totalmente correcto.
Y para poder entender esa cuestión, sigamos leyendo. El enemigo te ha mantenido alerta para discernir el error en aquellos cuyas opiniones diferían de las tuyas en algunos puntos. Has creído ver inconsistencias en A.T. Jones y E.J. Wagoner y en quienes estaban en sintonía con ellos. Querido hermano, esos hombres son humanos. En la intensidad de sus sentimientos pueden cometer errores. Sus expresiones a veces pueden ser más fuertes de lo que resulta favorable. Recordemos que el pastor Smith tenía ideas contrarias a lo que estaba predicando Wagoner y Jones en cuanto a la ley en Gálatas. Pero lo triste es que el pastor Smith no fue a hablarles directamente a ellos para poder verificar esos puntos, sino que directamente se puso en oposición a A.T. Jones y a E.J. Wagoner. Por eso la hermana White le reprende al pastor Smith. Y en esta carta ella le dice que no has actuado bien al poder hablar primeramente con ellos. Porque si estás en un punto en controversia, tienen que estudiar juntos, no solamente darle la contraria. Ese es el punto de la carta. No le está diciendo que su interpretación sobre la imagen de la bestia es errada. Por eso le dice, querido hermano, esos hombres son humanos. En la intensidad de sus sentimientos pueden cometer errores. Sus expresiones a veces pueden ser más fuertes de lo que resulta favorable. La hermana White misma expresó de que A.T. Jones y Wagoner son humanos y pueden cometer errores. Ella realmente no estaba diciendo que A.T. Jones y Wagoner eran infalibles. Más bien ella misma dijo, pueden ser más fuertes sus expresiones de la cual resulta favorable. Entonces vemos que la hermana White no estaba apoyando totalmente al pastor A.T. Jones en cuanto a la formación de la imagen de la bestia que se formó en 1892. ¿Y por qué? Porque la hermana White le hubiera escrito al pastor Smith diciéndole, hermano Smith, A.T. Jones tiene toda la razón al predicar que ya se formó. Usted está en contra de la verdadera doctrina. Ella le hubiera dicho eso, pero ella en ningún momento habla sobre el asunto. Si ella hubiera creído que la imagen de la bestia se formó en 1892, entonces hubiera sido un buen momento para poder expresarlo y así decirle al pastor Smith que estaba equivocado, pero no lo hizo. Y claro, obviamente tampoco le dijo que su interpretación estaba totalmente correcta. Aquí hay que ser totalmente claros en cuanto a lo que ella quiso decirle al pastor Smith. Y vamos a terminar con este párrafo. Te has acercado a estos hombres a percibir una mínima diferencia de opiniones y posturas y les has dicho, hermanos, debemos ser uno. Cristo oró para que fuéramos uno. Juntos llevemos nuestras ideas a las Escrituras. Dejemos de lado los prejuicios y con mansedumbre intentemos llegar a un entendimiento mutuo. ¿Cuál era el único error del pastor Uriah Smith? Que él no habló directamente con A.T. Jones y con E.J. Wagoner en cuanto a la controversia de la justificación por la fe. Incluso él no habló con A.T. Jones en cuanto al tema de la formación de la imagen de la bestia. Si él estaba en oposición, entonces debería hablar con el hermano Jones y decirle, hermano Jones, realmente he leído tu carta, he leído lo que tú afirmas y no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estudiamos más bien el tema de la imagen de la bestia como Dios lo manda, como está escrito en su palabra? Ese fue el único error del pastor Smith. Y sí, es un error que él cometió. Pero aquí hay que entender el error humano y el error doctrinal. La hermana White no le dijo, pastor Smith, estás errado en cuanto a la formación de la imagen, porque ya se formó. No le dijo esas palabras. Entonces no saquemos fuera de contexto lo que la hermana White le dijo al pastor Uriah Smith. Y también voy a dar lectura a esta carta de Letters and Manuscripts, la cual se encuentra en el año 1890, discurso en la escuela bíblica. Y dice, creo sin lugar a duda que Dios ha dado una verdad preciosa en el momento adecuado a Jones y a Wagoner. ¿Los coloco infalibles? ¿Digo que no harán una declaración o que no tendrán una idea que no pueda ser cuestionada o que no pueda ser un error? ¿Lo digo yo? No, no digo tal cosa, tampoco digo eso de ningún hombre, pero sí digo que Dios ha enviado la luz y tened cuidado con cómo la tratan. Letters and Manuscripts, el volumen 6, manuscrito 56, 1890, el párrafo 11. Vemos que la mensajera del Señor nunca colocó a A.T. Jones y a E.J. Wagoner como infalibles.
Pero hoy en día muchos hermanos están sacando a la luz escritos de A.T. Jones y Wagoner para poder decir que la imagen de la bestia ya se formó en 1892. ¿Cuál es su base? Directamente lo que escribió A.T. Jones. Pero la hermana White escribió algo directamente para favorecer que la imagen ya se formó en 1892. No, no hay ningún escrito que nos diga que la imagen de la bestia se formó en 1892 con la pluma de la mensajera del Señor. Pero los que dicen que ya se formó como Amado Miguel, dicen sí, hay una cita y te sacan esta cita que ahora lo vamos a analizar. Pero antes de poder analizar esta cita, vamos a ir al libro de Ellen White en Europa, 1885 a 1887. Ustedes pueden buscarlo en Ellen White Readings y escribir las siglas EGWE. Y aquí vamos a hacernos la pregunta, ¿quién era Inks William? Y vamos a dar lectura. El hermano Inks permaneció allí 2 semanas, tras lo cual regresó al continente. Comentó que había mucho interés y que la gente anhelaba la verdad. Pronto volvió a Inglaterra y retomó su labor en su tierra natal. Al cabo de 16 semanas, informó que 10 habían guardado el sábado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estamos leyendo este libro si no tiene nada que ver con lo que la hermana White respaldó supuestamente que T. Jones estaba en lo correcto en cuanto a la formación de la imagen de la bestia? Y sí, tiene mucho que ver, porque esa carta que vamos a examinar fue directamente una carta que Ellen White le envió a Inks William. Y este hermano, Inks William, era el primer misionero en Inglaterra. Tenemos que ver primeramente su biografía o su breve biografía para poder entender la carta en cuestión. Entonces vemos que el pastor Inks William fue uno de los primeros pioneros en poder ir a Inglaterra y así evangelizar. Incluso nos dice que ya había 10 bautizados. El pastor Inks William fue con su esposa Jenny. Y vamos a seguir leyendo. Él y su esposa permanecieron en Inglaterra hasta principios de 1882. Dedicó gran parte de su tiempo a trabajar en barcos y envió miles de páginas de publicaciones sobre la verdad presente en diversos idiomas a todas partes del mundo. Pero la labor del hermano Inks no se limitó al trabajo en barcos. En Southampton y los pueblos y aldeas de los alrededores presentó la verdad fielmente cada vez que se le presentaba la oportunidad, yendo de casa en casa, consiguiendo suscripciones para publicaciones periódicas, hablando y orando con la gente. Ahí vemos la página 81, y esa página 81 nos lleva al libro Historical Sketch of the Foreign Mission of the Seventh-day Adventist, un libro de la mensajera del Señor. O sea que el libro Elena de White en Europa solamente es un recopilado y lo que estamos leyendo literalmente es de ese libro que la hermana White escribió en inglés, Historical Sketch. De esa manera vemos que el pastor y misionero Inks William se dedicaba a predicar en los barcos y también predicó en Southampton, en las aldeas. Gracias a su testimonio, muchas personas conocieron el verdadero adventismo, conocieron el Santo Sábado y lo guardaron. Realmente este hombre estaba siendo utilizado por Dios. Entonces ya tenemos una breve biografía de quién era Inks William. Y esta carta controversial, la mensajera del Señor se lo envía a este misionero. Y ahí ustedes pueden ver la carta. Cartas y manuscritos, volumen 8, 1893. Recordemos que en el año 1893 la mensajera del Señor no estaba en Estados Unidos, ella estaba en Australia. Y el misionero y pastor Inks William también estaba en Australia. Entonces tiene todo el sentido del mundo que la hermana White pueda enviarle una carta al pastor Inks William. Además de ser un gran misionero, también era amigo de la mensajera del Señor. Entonces ella empieza diciéndole estas palabras. Esta tarde tuve una larga conversación con el hermano Foster, miembro de la iglesia de Praran, quien se encuentra en un estado de perplejidad y prueba. Es sastre de oficio y un trabajador de primera clase. Antes de aceptar la verdad, tenía un puesto que le reportaba $30 semanales.
Es muy importante entender el párrafo 1 de cualquier carta de la mensajera del Señor. ¿Y por qué es muy importante? Porque de acuerdo al párrafo 1 podemos ver el contexto de toda la carta completa y vemos que el párrafo 1, la hermana White no empieza hablando sobre Apocalipsis 13. Si ella empezara hablando sobre Apocalipsis 13, entonces obviamente tendría que hablar sobre la formación de la imagen de la bestia. Pero como la carta empieza hablando sobre un hermano llamado Foster de la iglesia de Praran que estaba triste y angustiado y que estaba ganando $30 semanales, entonces vemos que la carta es personal, hablando sobre un hermano específicamente, contándole al hermano Inks William de este hermano Foster. Entonces ya estamos entendiendo el asunto y vamos a seguir leyendo la carta. Cuando comenzó a guardar el sábado, se le permitió conservar su puesto, perdiendo solo el salario de un día por el sábado. Es un hombre de buena educación y tiene buena capacidad para enseñar la verdad. Dejó su puesto y se fue al campo como jornalero, pero fue enviado solo a un campo duro y se desanimó y confundió. Casi cayó bajo el poder engañoso de Satanás. Primeramente, el hermano Foster también vivía en Australia y él era miembro de la iglesia en Praran, una iglesia adventista en Australia. Y este hermano le había contado a la hermana White que tenía problemas financieros. Había encontrado un trabajo, pero tristemente por el sábado perdió ese trabajo y ahora estaba triste. Por eso se desanimó y se confundió y casi cae bajo el poder engañoso de Satanás. Y sigamos leyendo. Desde entonces se ha mudado a Melbourne, donde trabaja en su oficio y dirige las reuniones en Praran, pero debido a la actual crisis se encuentra en apuros económicos y al tener mala salud y una familia numerosa se ha desanimado mucho. Satanás le ha presentado tentaciones y oscuridad. Lleva semanas sufriendo duras pruebas y hoy vino a contarme sus problemas. Vemos que el hermano Foster estaba triste porque había perdido su empleo, tenía problemas financieros y tenía una familia que alimentar, tenía una esposa, tenía muchos hijos y él ya no sabía qué hacer. Entonces fue a contarle a la mensajera del Señor sus problemas. Y la hermana White le está contando al pastor Inks William en cuanto a la condición del hermano Foster. Y vamos a seguir leyendo. Aquí el hermano Foster tiene un sueño y vamos a resumirlo. Pero primeramente, antes de poder entender el sueño del hermano Foster, tenemos que aclarar que él no entendía el asunto del espíritu de profecía. Tal vez estaba confundido o tenía dudas. Entonces su sueño sirvió para aclarar realmente la confirmación del espíritu de profecía. Como ya hemos visto, él sabía muy poco en cuanto a la relación de los testimonios. Y tiempo después, mientras estaba perplejo, pidió ayuda al Señor y tuvo un sueño muy impactante. En su sueño vio a la hermana White en un bote que navegaba sobre las olas, las cuales enviaban una luz similar a un rocío en todas las direcciones. Y esa luz entraba en la habitación donde él se encontraba y otros muchos. Y esa luz se movía para ponerse fuera de su alcance. Y cuando una mano se extendía hacia él, le dio un papel. ¿Y qué decía en ese papel? Léelo rápido, dijo una voz. Y él apagó el fuego y abrió el periódico. Y había un testimonio y una clave sobre él. Y decía, la clave de los testimonios son los mismos testimonios. Y después despertó con la bendición de Dios sobre él y oró. Señor, guíame al testimonio que debo leer para que me ayude en mi caso. Y así tomó el testimonio 31 del espíritu de profecía y abrió el artículo Los testimonios rechazados. Lo leyó con gran interés y quedó profundamente impresionado de que los testimonios fueran de Dios. Entonces, haciendo un resumen del sueño del hermano Foster, primeramente él tenía una duda o tenía una perplejidad en cuanto a los testimonios. Él se sueña que la hermana White estaba en un bote y después ve una mano que le estaba acercando un periódico y después él escucha una voz diciendo que abre el periódico y en ese periódico estaba la afirmación
de Dios para que él pueda leer el testimonio 31 de la mensajera del Señor. Ese es el sueño del hermano Foster. O sea que Dios le respondió mediante un sueño que él pueda leer el testimonio 31, que hoy lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la cual titula Los testimonios rechazados. Entonces vemos que Dios le ayudó al hermano Foster mediante un sueño, pero sigue diciendo esta carta. Después de esto, vio en la revista los artículos de A.T. Jones sobre la imagen de la bestia y luego del Elder Smith, que presentaba la opinión contraria. Estaba perplejo y preocupado. Había recibido mucha luz y consuelo al leer los artículos de Jones y Wagoner, pero aquí estaba uno de los obreros veteranos, uno que había escrito muchos de nuestros libros canónicos y a quien habíamos creído que había sido enseñado por Dios, que parecía estar en conflicto con el hermano Jones. Entonces vemos que el hermano Foster estaba leyendo el testimonio 31, pero posteriormente él mismo se puso triste porque no encontró una respuesta en cuanto a la formación de la imagen de la bestia, porque A.T. Jones decía, la imagen ya se formó, pero Urias Smith decía, la imagen todavía no se ha formado. Entonces esa controversia entre estos dos pioneros le hizo entristecer al hermano Foster. Eso estamos entendiendo de acuerdo a lo que estamos leyendo. Y sigue diciendo, ¿qué podía significar todo esto? ¿Estaba equivocado el hermano Jones? ¿Estaba equivocado el hermano Smith? ¿Quién tenía razón? Se confundió cuando importantes colaboradores en la causa de Dios adoptan posturas opuestas en el mismo periódico. ¿En quién podemos confiar? ¿A quién podemos creer como la postura verdadera? Aquí vemos que la mensajera del Señor estaba presentando las dos posturas, la postura del pastor Jones, la cual decía que ya se formó la imagen, y la postura del pastor Smith, la cual decía que todavía no se formó la imagen. Ella está haciendo reflejar la tristeza del hermano Foster, porque él mismo había leído a Wagoner y a Jones, pero también consideraba a Urias Smith como un hombre que sabía bastante y lo respetaba. Por eso él estaba perplejo y estaba triste. Y sigamos leyendo. El hermano Foster estaba tan perplejo que envió una carta diciendo que no podía dirigir las reuniones. Desde el comienzo de la semana de oración, las tentaciones fueron tan fuertes sobre él que no ha recibido ningún beneficio. Estas diferencias entre nuestros líderes han absorbido todos sus pensamientos y está muy angustiado por el asunto. Le dije que otros que leyeran estos artículos tuvieran la misma experiencia. Estas diferencias no debieron hacerse públicas, pues algunos débiles en la fe podrían tropezar y como resultado perder sus almas. Sentí un profundo pesar y una gran tristeza. Sabía que el Señor estaba disgustado. Leyendo el párrafo 8 de Letters and Manuscripts del año 1893, veo que la controversia principal no era si la imagen de la bestia ya se formó o no se formó. Ella estaba preocupada porque dos de los más grandes líderes estaban en una controversia. Aún así sea otro el tema, ella también hubiera estado preocupada. Entonces vemos que directamente la carta no habla sobre la imagen de la bestia ya formada o apoyando a Jones o apoyando a Urias Smith. Directamente la carta habla de un hermano que estaba triste y perplejo por haber leído de Jones, de su postura, y también de Smith, de su postura, y se preguntaba cuál era la verdad. Y sigamos leyendo. Pero yo dije, hermano Foster, tienes la Biblia. Busca en sus páginas con un corazón lleno de oración. Tu Redentor ha prometido que el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Tienes un instructor lleno de sabiduría, uno que nunca se equivoca. Te exhorto ante Dios a que dejes de preocuparte. Recibe los preciosos rayos de luz que te llegan. Si nuestros hermanos líderes son tan imprudentes como para permitir que sus puntos de vista contradictorios aparezcan en el periódico publicado para el mundo, si presentan estas diferencias ante las grandes congregaciones que se reúnen para adorar a Dios en el tabernáculo o en cualquier otro lugar, están haciendo precisamente lo que el Señor Jesús les dijo que no hicieran, y yendo directamente en contra de la luz que les fue dada a través de los testimonios.
Es muy importante lo que hemos leído, porque la hermana White no le dice, hermano Foster, el hermano Smith tiene razón, o el hermano Jones tiene razón. No le dice esas palabras. Directamente le dice que busque ayuda en aquel quien nunca se equivoca, o sea, Dios a través de su espíritu. Y así ella misma le anima a que el hermano Foster no pueda estar triste y cabizbajo, más bien que él pueda seguir predicando la palabra de Dios. Incluso la mensajera del Señor habló de la imprudencia de A.T. Jones y de Smith. Si ella realmente hubiera creído que la imagen de la bestia se formó en 1892, lo hubiera escrito diciéndole al hermano Foster, hemos visto que hay una diferencia entre estos dos líderes, pero yo creo que la imagen de la bestia se formó en 1892, entonces veo que el hermano Jones sí tiene razón, pero en ninguna parte de esta carta ella le escribe esas palabras al hermano Foster y sigue diciendo para poder entender. Si antes de publicar el artículo del Elder Jones sobre la imagen de la bestia, el Elder Smith hubiera consultado con él, declarando claramente que su opinión difería de la del hermano Jones y que si el artículo aparecía en la revista, él mismo debía presentar la postura opuesta, entonces el asunto se vería bajo una luz diferente a la que se ve ahora. La mensajera del Señor realmente quería que el pastor Smith pueda hablar con el pastor Jones y decirle de esta manera, hermano Jones, realmente veo que nuestras interpretaciones en cuanto a la imagen de la bestia difieren. Por favor, podemos orar para pedir a Dios la dirección de su Santo Espíritu y así poder estar de acuerdo y hablar una sola doctrina. O sea, eso es lo que debería haber hecho el pastor Smith, porque él era el editor de la revista Review and Herald. O sea que él permitía que entraba en la review. Era su deber, pero él no hizo eso. El pastor Smith permitió el punto de vista del pastor Jones en la Review and Herald de 1892, pero posteriormente él mismo estaba en contra. Y como hemos leído, el pastor Smith nunca dijo A.T. Jones está en un error. Es verdad. Pero al estar en contra de su postura, el hermano Foster, al leer la Review and Herald del 21 de junio, se puso triste porque ya no supo qué postura tomar. Entonces vemos que ese es el contexto de la carta de la mensajera del Señor al pastor Inks William. Pero vamos a seguir comprendiendo lo que dice Ellen White. El hermano Jones ha llevado el mensaje de iglesia en iglesia y de estado en estado, y la luz, la libertad y el derramamiento del Espíritu de Dios han acompañado a la palabra, mientras que acontecimientos de naturaleza asombrosa en el cumplimiento de la profecía muestran que la gran crisis se acerca rápidamente. Vemos que Ellen White estaba aprobando las predicaciones del pastor Alonzo Trevor Jones. Vemos que ella consideraba a Jones como un hombre de Dios, pero considerar a un hombre como siervo del Señor no significa que vas a estar totalmente de acuerdo con todas sus interpretaciones proféticas. Por ejemplo, Waggoner en su libro Christ of His Righteousness escribió que Cristo es engendrado. Y obviamente la mensajera del Señor no aprobó ese punto de vista de Waggoner. Ella misma escribió que Waggoner y Jones realmente eran hombres del Señor, pero no eran infalibles. Incluso podrían equivocarse. Lo hemos leído. Entonces Ellen White estaba aprobando las predicaciones de A.T. Jones, pero eso no significa que todo lo que dijo Jones, la hermana White lo creía. Eso es lo que hay que entender. El hermano Jones busca despertar al pueblo de Dios que profesa su fe de su letargo para que comprendan la importancia de advertir al mundo, pero expone algunas ideas con las que no todos están de acuerdo, e inmediatamente el hermano Gage se alza, se prepara para la batalla y ante la congregación en el tabernáculo toma posición en oposición al hermano Jones. Desde aquí comienza el punto controversial. ¿Y cuál es ese punto? La misma mensajera del Señor escribió que no todos estaban de acuerdo con las predicaciones del hermano Jones. Incluso un hermano llamado o apellidado, no sabemos si era su apellido o su nombre, era Gage, que él estaba en contra, estaba en oposición
al pastor A.T. Jones. Y de acuerdo a lo que estamos leyendo, vamos a seguir comprendiendo la otra cita. ¿Acaso esto formaba parte del plan de Dios? ¿Acaso el Espíritu del Señor se manifestó a través del hermano Jones e inspiró al hermano Gage a realizar esta obra? Supongamos que la declaración del hermano Jones sobre la formación de la imagen fue prematura. ¿Acaso el caso requería tales demostraciones? Respondo, no, no, no. Si Dios me hubiera hablado alguna vez. Esta cita hay que analizarlo con calma, porque esta cita utiliza a Amado Miguel, Rubén Mill y otros para poder decir que la imagen de la bestia ya se formó en 1892 porque Ellen White está respaldando la interpretación de A.T. Jones. Entonces es muy importante analizarlo de acuerdo a su contexto. Ya hemos leído las citas anteriores. Ahora hay que analizar este párrafo para no poder sacar una conclusión o interpretación privada. Vamos a analizar esta cita. La estructura es la siguiente. Número 1. Jones intenta despertar al pueblo de Dios. Número 2. Gage se levanta públicamente contra él. Número 3. Ellen White pregunta si esa oposición era parte del plan de Dios. Número 4. Introduce una suposición. ¿Y cuál es esa suposición? Supongamos que la declaración del hermano Jones sobre la formación de la imagen fue prematura. Antes de poder seguir analizando esta cita, tenemos que entender la palabra supongamos, porque la palabra supongamos no es un sinónimo de una afirmación. Ella realmente hubiera dicho, Jones tiene la razón, la imagen se formó en 1892, pero no, ella escribió, supongamos que la declaración del hermano Jones fue prematura. Entonces, vamos a analizar esa palabra. Esa palabra es muy importante. ¿Qué quiso decir Ellen White con la palabra prematura? Vamos a ver estas posibilidades. Inciso A. Jones tenía razón y la imagen se había formado, pero declaró públicamente esa conclusión demasiado pronto. Inciso B. Jones pudo haber interpretado correctamente el proceso, pero el momento exacto de la formación todavía no estaba suficientemente desarrollado. Inciso C. Ellen White simplemente está suponiendo que Jones pudo haberse adelantado, sin decidir en esa frase si su interpretación era correcta o incorrecta. O inciso D. Como dijo, supongamos que fue prematura, entonces Ellen White está confirmando que Jones tenía razón. ¿Cuál de estos 4 incisos es la correcta? Obviamente el inciso C, porque aquí vemos que la mensajera del Señor estaba suponiendo que A.T. Jones se adelantó al afirmar que la imagen de la bestia se formó en 1892. La controversia no está en que si Jones estaba en lo incorrecto o en lo correcto, sino que Ellen White estaba reprendiendo la forma por la cual el hermano Gage reaccionó contra A.T. Jones. Entonces vemos que de acuerdo a lo que estamos leyendo, Ellen White no habló directamente si la imagen de la bestia se formó en 1892 apoyando a A.T. Jones, pero vamos a continuar analizando esta carta. Y después pregunta, ¿acaso el caso requería tales demostraciones? ¿A qué se refiere exactamente con el caso? Primeramente vemos que Jones predica. El hermano Gage se levanta. Gage se opone públicamente y Ellen White pregunta si eso era obra de Dios. O sea que el caso en esta cita se refiere a cómo el hermano Gage estaba en controversia con el hermano Jones. Por eso ella misma escribe en el párrafo 19 de esta carta, si hay evidencia irrefutable de que uno de los hermanos está en error, traten de convencerlo con la palabra de Dios. Si el éxito no corona sus esfuerzos, aún así el mundo no tiene por qué inmiscuirse en este asunto, pues solo deshonraría al Dios de la verdad y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta frase es muy importante. Si hay evidencia de que uno de los hermanos esté en error, traten de convencerlo con la palabra de Dios. Si la mensajera del Señor estuviera de acuerdo totalmente con Jones, ella hubiera dicho,
de esta manera. El hermano Jones tiene razón, la imagen de la bestia ya se formó, entonces todos prediquemos que ya se formó en 1892. Pero ella no escribió eso, incluso ella misma dijo, si uno de los hermanos está en error, o sea, ¿eso qué significa? Que ella no estaba apoyando ni a Smith ni a A.T. Jones. Lo que ella quería realmente era una unidad entre el pueblo de Dios. Entonces no podemos decir que con esta carta Ellen White estaba apoyando la afirmación profética de Alonzo Trieber Jones. Pero vamos a seguir continuando examinando ese párrafo controversial. Vamos a leer nuevamente el párrafo 18. Supongamos que la declaración del hermano Jones sobre la formación de la imagen fue prematura. ¿Acaso el caso requería tales demostraciones? Respondo, no, 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 si Dios me hubiera hablado alguna vez. ¿A qué se refiere en cuanto a esas tales demostraciones? Esas tales demostraciones está hablando de la demostración pública de la oposición de Gage. No necesariamente la hermana White está diciendo era necesario demostrar que la imagen ya estaba formada. En otras palabras, ella estaba diciendo de la siguiente manera: si incluso suponemos que John se adelantó, ¿era necesario que Gage reaccionara de esta manera? Y responde, no, 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 si Dios me hubiera hablado alguna vez. Aunque Jones hubiera sido prematuro, Gage no tenía justificación para oponerse públicamente. O sea que Ellen White estaba defendiendo a Jones frente a la manera en que Gage reaccionó contra él. Ese no, 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 si Dios me hubiera hablado alguna vez, está vinculado gramaticalmente y contextualmente a la oposición de Gage, no necesariamente a la cronología de 1892. Imagínense que nosotros estuviéramos predicando al frente en el púlpito, estuviéramos exponiendo la profecía y que un hermano en el público se ponga de pie y empiece a refutarnos. Eso no es lo correcto. Lo correcto sería que ese propio hermano, al finalizar, pueda hablar con el predicador y decirle, hermano, mira, aquí he visto algunas inconsistencias en cuanto a tu sermón, o he visto algunos errores de acuerdo a mi estudio. Podemos examinar estos puntos. Eso sería realmente lo más adecuado. No poder hacerlo en una plena conferencia. Eso no sería ético y no se vería bien. Entonces aquí hay un punto por analizar. Ellen White estaba a favor de que A.T. Jones no debería ser interrumpido. Por eso lo estaba defendiendo contra la oposición del hermano Gage. Pero necesariamente no podemos decir que ella estaba a favor de su interpretación en cuanto a la imagen de la bestia ya formada en 1892. Pero Amado Miguel y sus seguidores están afirmando que con esta carta Ellen White estaba respaldando la interpretación de Alonzo Trieber Jones. Y voy a poner este fragmento de su video. Supongamos que fue prematura lo que dijo el hermano Jones y la hermana White va a responder con un categórico escrito está y ella dice, Dios me hubiera hablado alguna vez. Si el hermano Jones se hubiera apresurado en su declaración, la hermana White dice, Dios me lo hubiera mostrado, Dios me lo hubiera revelado, así como le reveló la apostasía de Dudley Marvin Camray, así como le reveló la apostasía de Albion Fox Ballinger, así como le reveló la apostasía de John Harvey Kellogg. También el Señor le hubiera revelado a la hermana White, ¿sabes qué? Alonzo Trieber Jones se equivocó y fue prematuro al decir que la imagen de la bestia se había formado. Pero la hermana White dice, Dios me hubiera hablado alguna vez. He puesto ese fragmento de Amado Miguel no para poder decir que él es un falso maestro y es un apóstata. Más bien he puesto ese fragmento para poder analizar de los que hoy creen que la imagen de la bestia se formó en 1892. ¿Y qué dice Amado Miguel? Él dice de esta manera, la imagen se formó en 1892 por lo que dijo A.T. Jones. Y si él hubiera estado errado, entonces la mensajera del Señor realmente le hubiera reprendido. Pero como no hubo una reprensión, entonces A.T. Jones no estaba errado y la imagen se formó en 1892. Él toma esas palabras como verídicas al decir que Ellen White le estaba apoyando en su afirmación
de la formación de la imagen de la bestia. Y esas palabras de Ellen White, no, no, no. Si Dios me hubiera hablado alguna vez, amado Miguel entiende que Dios no le reveló a Ellen White que Jones estaba en un error, así como le reveló la apostasía de Dudley Marvin Cartwright y también de Albion Fox Ballinger y de John Harvey Kellogg. Él no le reveló que A.T. Jones estaba en un error, dice amado Miguel. Por tanto, para Amado, Jones no estaba equivocado. Y si Jones no estaba equivocado cuando declaró que la imagen se había formado, entonces la imagen de la bestia se formó en ese periodo, es decir, 1892. Entonces, amado Miguel dice, si Jones hubiera estado equivocado, Ellen White le hubiera reprendido, él hubiera recibido una revelación de Dios, de que Dios directamente le hubiera dicho de que Jones estaba equivocado, pero como no lo hace, entonces Jones estaba en lo correcto. Pero surge la pregunta, ¿cuál es la evidencia de que ese es el propósito de la frase? Porque la frase no dice de esta manera, Dios me hubiera mostrado que Jones estaba equivocado. La frase dice de esta manera, ¿acaso el caso requería tales demostraciones? Respondo, no, 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 si Dios me hubiera hablado alguna vez. Y estas dos palabras son muy importantes, la palabra caso y la palabra tales demostraciones. ¿Cuál era el caso? Jones predica, Gage se levanta contra él, Gage se opone públicamente, y Ellen White pregunta si eso era obra de Dios. Ese era el caso y también las tales demostraciones. Entonces vamos a parafrasear esta frase de esta manera. Supongamos que Jones se adelantó en su declaración. ¿Era necesario que Gage hiciera semejante demostración pública contra él? No. Si Dios me ha hablado, sé que ese comportamiento no era lo que Dios quería. Dios no quería que el hermano Gage pueda levantarse contra Alonzo Trevor Jones. ¿Y por qué no quería? ¿Porque Jones era irrefutable? ¿Porque Jones era infalible? Obviamente que no, porque no se debe interrumpir, no se debe hacer polémica en una prédica. Por eso, esa es la razón por la cual Dios no quería que el hermano Gage pueda levantarse en oposición en contra del hermano A.T. Jones. Claro que no tenemos un panorama de lo que aconteció palabra por palabra de lo que dijo el hermano Gage contra Jones, pero si la mensajera del Señor dice que Gage realmente hizo un trabajo la cual a Dios no le agradó, entonces vemos que le interrumpió donde no debería ser interrumpido. Ese es el propósito y el asunto de la carta que estamos leyendo. Entonces, Ellen White está confirmando que la imagen se formó en 1892. ¿Está diciendo que Jones realmente tenía razón? ¿O está defendiendo a Jones de la oposición pública del hermano Gage? Realmente vemos que estaba defendiendo a Jones de la oposición del hermano Gage. Tristemente, amado Miguel y otros hermanos han sacado fuera de contexto esta carta de Ellen White y han hecho decir lo que Ellen White no quiso decir. Ellos dicen que con esta carta Ellen White está afirmando la interpretación del pastor A.T. Jones, pero realmente no es de esa manera. Pero también quiero recalcar que ellos tienen un punto a favor. Pero esperen, no estoy diciendo que ellos tienen un punto a favor en el sentido de que tienen la razón. Amado Miguel podría preguntarnos a nosotros, diciendo, si realmente el pastor A.T. Jones estaba en lo incorrecto, ¿por qué la hermana White no le reprendió o no le dijo, hermano Jones, no se formó? Eso podría preguntarnos, amado Miguel, y tiene toda la razón, o sea, tiene todo el derecho de preguntarnos esa pregunta. Y vamos a responderla. ¿Por qué Ellen White nunca dijo directamente, Jones está equivocado? ¿Porque estaba de acuerdo con él? ¿Porque consideraba un cumplimiento cercano? ¿O porque su propósito en esta carta era otro? Y sí, su objetivo no era resolver para toda la iglesia la cronología exacta de la formación de la imagen, sino frenar la manera destructiva en que se estaba desarrollando la controversia. Ellen White no consideraba necesario resolver en ese momento si Jones fue prematuro con su declaración. Lo que a ella le preocupaba era que dos de los pioneros más prominentes en el adventismo estuvieran en desacuerdo. Jones predicando que ya se formó, Urias Smith predicando que no se formó, y el hermano Foster
estaba triste y estaba preocupado porque no sabía a quién hacer caso. Entonces, ese es el punto directamente por la cual la mensajera del Señor no estaba preocupada si ya se formó o no se formó. Obviamente para ella la decisión del juez Brewer también era preocupante. Si bien ella no lo escribe, sabemos que ella también estaba preocupada, pero el asunto directamente no era si ya se formó o no se formó. Entonces no podemos tomar esta carta y decir, hermanos, Ellen White está afirmando que ya se formó porque ella está a favor de Jones. Realmente eso no dice la carta de 1893. Pero quiero seguir poniendo este fragmento de Amado Miguel para poder seguir comprendiendo cómo él y sus seguidores entienden en cuanto a la formación de la imagen de la bestia en 1892. Esa controversia que se tenía en 1892 llegó a su conclusión en el año 1900 y se publicó ahí The Making of the Beast. La imagen de la bestia está formada y la hermana White hasta 1900 no había recibido una visión de que estos hombres, ya fuera A.T. Jones o Urias Smith, estuvieran equivocados. Como adventistas del séptimo día, creíamos que la imagen de la bestia ya se había formado, que no estaba en el futuro, sino que ya había llegado el cumplimiento de la profecía. Amado Miguel predica que todos los pioneros estaban a favor de que la imagen de la bestia ya se formó para 1892 y que solamente después de la muerte de la mensajera del Señor vino el cambio doctrinal. O sea, él predica eso y él lee la Advent Review and Sabbath Herald del 3 de abril de 1900 y más que todo en esa sección de Making of the Beast, la formación de la bestia, diciendo que A.T. Jones y Urias Smith ya estaban predicando lo mismo. Pero yo examiné y leí todo lo que dice esa carta del año 1900 y les voy a hacer un resumen. Primeramente, su objetivo es explicar de dónde surge la bestia y posteriormente la imagen de la bestia. Número 2, la imagen de la bestia surgirá cuando haya otro apartamiento de la verdad en los últimos días. Número 3, el desarrollo del papado después del año 312 después de Cristo. Número 4, la afirmación de la autoridad papal. Número 5, se conecta a Jezabel con la historia del antiguo Israel. Número 6, conexión de Apocalipsis 2 más Apocalipsis 17, Apocalipsis 13. Y número 7, da las características de Apocalipsis 13, el verso 1 al verso 8. Ese es el resumen de ese fragmento de la Review and Herald del 3 de abril de 1900, The Making of the Beast. En ninguna parte de ese fragmento hemos visto que dice que la imagen de la bestia ya se formó para 1892. Decir que todos los pioneros y la hermana White creían que ya se formó la imagen de la bestia en 1892 no sería lo correcto, porque solamente A.T. Jones y tal vez algunos de los hermanos que él predicó creían de esa manera. No es que todos los pioneros creían de esa forma, y hoy lo hemos comprobado con lo que dijo Urias Smith. Y ahora la pregunta es, ¿la hermana White creía que ya se formó la imagen de la bestia en 1892? Realmente no vemos ningún escrito de ella. Más bien, ella misma habla sobre la formación de la imagen de la bestia. Y para poder concluir, quiero dar lectura a Cartas y Manuscritos, el volumen 6, del año 1890. Ella le reprende al hermano Garmire y a la hermana Garmire de que estaban haciendo caso a las afirmaciones de Anna Phillips. Anna Phillips era una hermana adventista que estaba recibiendo visiones según ella. Y estos hermanos, tristemente, estaban afirmando esa interpretación o estaban afirmando ese don profético de Anna Phillips. ¿Y por qué? Porque el mismo Alonzo Trevor Jones estaba afirmando de que Anna Phillips estaba recibiendo visiones de Dios. Y la hermana White le reprende directamente al hermano Garmire y le dice: usted afirma que las visiones de Annie sitúan la formación de la imagen de la bestia después de que termine el tiempo de gracia. Esto no es así. Usted dice creer en los testimonios. Deje que ellos le aclaren este punto. Y le sigue diciendo: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que termine el tiempo de gracia, pues será la gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Su postura es tal cúmulo de inconsistencias que pocos se dejarán engañar.
también se encuentra en Mensajes de Lectos, el tomo 2, la página 92, el párrafo 1. Estamos leyendo la fecha de 1890. Y si ella realmente hubiera creído que la imagen de la bestia se formó en 1892, ella misma hubiera escrito: la imagen de la bestia se formará en 1892. Pero ella no lo escribe. ¿Acaso no se supone que ella es profeta? Ella hubiera escrito que se formará en 1892, pero ella no lo dice. ¿Y por qué nosotros deberíamos decir que ella afirmó lo que Jones concluyó en cuanto a la formación de la imagen de la bestia en 1892? Esa es la pregunta. En ninguna parte de los escritos de Ellen White ella afirmó que ya se formó la imagen de la bestia. Y esta es una prueba de ello. Incluso en el Conflicto de los Siglos, la página 438, el párrafo 1 escribió: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Entonces sabremos que la imagen de la bestia ya se formó cuando las iglesias dominen sobre el Estado. En 1892 no dominaron sobre el Estado. Hemos visto que la decisión del juez Brewer no fue directamente una confirmación de que las iglesias estaban dominando sobre el Estado. Obviamente, un año después, en 1893, hubo una feria, la Feria de Chicago. Y sí, las iglesias protestantes apóstatas influyeron sobre el Estado para que pueda cerrar la feria los domingos, pero no influyeron directamente sobre el Estado en el sentido de gobernar sobre el gobierno. Incluso hoy en día, 2026, vemos que hay movimientos que quieren unir la iglesia con el Estado. Están influyendo sobre el gobierno, es verdad, pero no están gobernando, no están dominando como lo dice el Conflicto de los Siglos. Hoy estamos viendo la formación de la imagen de la bestia ante nuestros ojos, pero no podemos predicar que ya se formó del todo o está completamente formada la imagen de la bestia. Espero que este estudio nos haya ayudado bastante para poder comprender este tema y así predicar la sana doctrina de acuerdo a su contexto y también ver lo que esa controversia ha provocado en los días de hoy, en esa división del adventismo histórico. Más bien nosotros realmente podamos estudiar más su palabra y así poder predicar la sana doctrina, porque sabemos que es parte del mensaje del tercer ángel. Para poder culminar, vamos a orar para pedir a Dios que todo lo que hemos aprendido se quede grabado en nuestra mente y corazón. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Hemos visto esa controversia entre Uriah Smith y A.T. Jones, y hoy en día hay muchas iglesias que se han dividido por causa de las malas interpretaciones de lo que escribió tu mensajera, oh Dios. Te pedimos que nosotros podamos mantenernos firmes ante la falsa doctrina, ante el error, y así podamos permanecer fieles a ti con la sana doctrina. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que estén escuchando los videos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y rogamos. Amén.